Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Esael Pineda Sánchez, director del Centro de Atención y Evaluación Psicológica, doctor Benjamín Domínguez. Y en esta ocasión quiero platicar o vamos a platicar sobre el modelo CASIC para intervención en crisis. El objetivo particular, el objetivo específico de esta plática es poder examinar y reconocer los subsistemas que se manifiestan al momento de una crisis y poder utilizar el modelo para poder también calificar y evaluar qué tan efectiva puede ser nuestra intervención ante una crisis. Lo primero que tenemos que, y de lo que tenemos que platicar es qué es una crisis. Una crisis puede ser definido como un estado temporal de trastorno y desorganización que se caracteriza por una incapacidad de la persona para manejar situaciones particulares utilizando los métodos acostumbrados para solucionar problemas. Es decir, los recursos que tienen los individuos o nuestro paciente al abordar la crisis ya no son funcionales para poder adaptarse después de que un evento se ha presentado y ha provocado una crisis. Asimismo, debemos recordar que unos objetivos fundamentales de la intervención en crisis es ayudar a nuestro paciente a restaurar, a recuperar el funcionamiento y la adaptación que tenían antes de que el catastrófico o la crisis se presentara. El modelo CASIC toma nombre de los subsistemas que se analizan para revisar estas áreas de funcionamiento y para saber qué tan profundo ha sido el impacto de una situación sobre la vida cotidiana del individuo. A saber, estas áreas son la conductual, la afectiva, la somática, la interpersonal y la cognitiva. De ahí el CASIC que da nombre a este método. Por otra parte, para hacer la intervención o para instrumentar el método CASIC en la intervención en crisis, es importante conocer que al menos necesitamos hacerlo en dos fases, en dos pasos. Uno, tenemos que analizar y tenemos que conocer cómo funcionaba nuestro paciente, cómo estaba funcionando nuestro usuario antes de que la crisis apareciera, antes de que el suceso traumático o la catástrofe viniera. Y dos, establecer cómo es el funcionamiento a partir de la crisis. De esta manera tenemos un punto de comparación para saber qué es o cuál es la profundidad o el impacto de la crisis sobre el individuo y saber cuáles son las estrategias que deberíamos seguir para ayudarle a recuperar su funcionalidad. Dentro de la fase 1, en donde vamos a evaluar y vamos a reconocer cuál era el funcionamiento previo a la crisis, tenemos que considerar 9 aspectos. Estos 9 aspectos, se los voy a listar a continuación, tienen que ver con la capacidad de adaptación de nuestro sujeto, de nuestro paciente a esta realidad cotidiana. Primero, tendríamos que evaluar cuáles sean los medios con los que se enfrenta y con lo que resuelve los problemas de manera cotidiana antes de la crisis. También tendríamos que estar haciendo un sondeo sobre sus recursos emocionales consolidados, es decir, cómo es que resuelve las emociones. Podríamos hacer un sondeo sobre si puede reconocer o reconoce sus emociones, si les pone nombres, si las comparte, etcétera, y nos dará un bagaje de cómo está funcionando a nivel emocional antes de la crisis. También podríamos evaluar las fortalezas y debilidades que son más notables en el funcionamiento del CASIC o en las áreas del CASIC. Les recuerdo que es conducta, afectividad, el somático, la interpersonal y la cognitiva. Algo muy importante y que es sumamente delicado al momento de hacer una intervención en crisis es identificar si nuestro paciente, si nuestro usuario tiene un conflicto pasado, no ha sido resuelto, pero cuyas consecuencias emocionales o de adaptación se están empalmando con o se están relacionando con la manifestación de síntomas de la crisis que estamos viviendo.
tenemos que hacer un sondeo sobre qué tan satisfecho estaba nuestro paciente o nuestro usuario con la vida antes de que apareciera la crisis. Y, por supuesto, evaluar en qué etapa del desarrollo se encontraba. Aquí tenemos que recordar que hay dos grandes fuentes de sucesos que van a provocar que aparezca una crisis. Uno de ellos es un suceso inesperado, un suceso catastrófico, un suceso que emocionalmente sea bastante amplio, bastante grande, que pueda provocar una reacción de crisis en el individuo, pero otra fuente para crear crisis es la etapa de desarrollo en que se encuentre el individuo y que viene de la mano de, sobre todo, del desarrollo o el ciclo de vida propio. Entonces, saber en qué etapa de desarrollo se encuentra va a ser fundamental para saber qué cambios son los que vamos a observar. Debemos ver si no hay un predominio en algunas de las áreas del CACIC o algún déficit. Podríamos tener personas que antes de la crisis ya eran extremadamente conductuales o emocionales o que somatizaban mucho. Y esto es importante para saber cuáles son las estrategias que vamos a seguir en el restablecimiento de adaptación posterior a la crisis. ¿Cómo le hacía este paciente para cumplir sus metas? ¿Qué estrategia seguía? Y por supuesto, si estas estrategias o no eficaces, eso va a ser fundamental para poder calificar y para poder entender qué parte de la intervención en este sentido podríamos estar instrumentando. Y algo fundamental ante esta crisis es poder comprender cómo era su estilo de vida. Por supuesto, sobre todo para nuestra brigada y para todo esto que se ha implementado, que es totalmente nuevo para nosotros, no va a ser lo mismo para un usuario, para un paciente cuya labor la puede realizar a través de un medio computacional, que puede estar sentado en una computadora, que puede conectarse con la gente de trabajo y así continuar con su eficacia en el trabajo o su eficacia laboral, que para aquel individuo que requiere fundamentalmente de la interacción cara a cara o de hacer visitas en algún sentido para poder ser eficaces. Me refiero, por ejemplo, a trabajos como los promotores de venta o los promotores comerciales. Teniendo estos 9 aspectos ya evaluados, entonces podríamos saber ahora sí qué está pasando con la crisis, qué vamos a hacer en el momento, cuáles son los aspectos desde los subsistemas CACIC que están siendo impactados por la crisis. En cuanto al aspecto conductual, tendríamos que evaluar cuáles son las actividades que son afectadas por esta crisis y, por supuesto, también son de gran importancia ver cuáles no han sido afectadas y eso nos va a ayudar muchísimo para poder instrumentar nuestra estrategia. Una parte adicional sería cuáles son las conductas que han aumentado o han aparecido o aquellas que han desaparecido o disminuido a partir de que se dio la crisis. Una parte fundamental también es conocer cómo afrontan o cómo están afrontando la crisis y saber si estos afrontamientos han sido o no adecuados para poder hacer frente a este aspecto. Dos aspectos que no podemos dejar pasar en la cuestión conductual, evaluar el sueño, porque nos va a marcar mucho de la parte conductual que está siendo afectada, ya sea que el paciente esté durmiendo demasiado a partir de la crisis o que no duerma. Y una más es evaluar si las conductas que tiene el individuo ponen en riesgo su vida o las de sus cohabitantes. Las manifestaciones conductuales que son frecuentes ante las crisis, pues podríamos decir que es la conducta evitativa, el aislamiento, las conductas violentas, las conductas de riesgo, el consumo de sustancias, son algunas de las conductas que vamos a ver relacionadas con la aparición de las crisis y que tendremos que abordar. En el aspecto afectivo, tenemos que saber cuál es la concepción emocional, el sentimiento que el individuo tiene respecto de las consecuencias de las crisis o de la crisis que estamos enfrentando y, por supuesto, indagar si es capaz, primero, número uno, de identificar sus emociones.
2, de ponerles un nombre, si puede ponerles un nombre adecuado. Y 3, si puede o no compartir las emociones para poder determinar cuál es su estado afectivo. Las emociones que regularmente se asocian a las crisis, pues son las emociones negativas como miedo, impotencia, frustración, percepción de peligro, tristeza, ira. Y algo muy importante que debemos entender es que ante una crisis, ante un suceso, una catástrofe, sentirse es lo normal. El punto es que este sentirse mal no sea demasiado intenso ni demasiado frecuente que impida nuestro funcionamiento cotidiano. La cuestión somática nos lleva a poder evaluar si nuestro paciente o nuestro usuario está teniendo síntomas físicos como dolor de cabeza, estar alerta de cualquier situación que le recuerde la crisis, sentir que se ahoga, sensación de ahogo, sentir taquicardias, que coma de más, que coma de menos a partir de la crisis, que sienta tensión muscular, cansancio o dolores de cabeza. Todo esto nos hablaría de que el sistema somático, el sistema corporal está siendo impactado de gran manera por la crisis que estamos viendo. Algo que me parece fundamental y que tendríamos que ver con detenimiento, sobre todo ante la pandemia de COVID-19, es la parte interpersonal. Por primera vez nos encontramos ante una crisis que nos impide poder relacionarnos con los demás y tenemos que hacer uso de nuevas tecnologías para poder hacer esta conexión. ¿Qué tenemos que evaluar? Primero, cómo le ha impactado a la familia este aislamiento y cómo los amigos o las redes de apoyo están siendo impactadas. Sí podemos relacionarnos con ellos, sí están pudiendo comunicarnos, sí tenemos los medios para poder hacer uso de estas redes de apoyo. Y 2, ¿cuál es la capacidad de ayuda que podemos recibir de esa red de apoyo? Porque esto va a ser de gran ayuda al momento de implementar nuestras estrategias de rehabilitación o de funcionalidad con nuestros usuarios. Es decir, vamos a evaluar cuál es la tabla del usuario o nuestro paciente respecto de las relaciones personales, pero también en este caso tenemos que evaluar cuáles son los recursos con los que cuenta para poder comunicarse con su red de apoyo. No es lo mismo estar en una zona urbana que en una zona rural donde probablemente los medios de comunicación y la tecnología serán más limitados. Es común que observemos en este sentido durante las crisis conducta de aislamiento de los familiares y amigos. Si se puede establecer esta vía de comunicación y no lo están utilizando, tendríamos que indagar qué está sucediendo ahí. Y por supuesto, si se está disminuyendo o no el contacto social y por qué razón. Porque estas redes de apoyo van a ser fundamentales en el sentido de poder ayudar a nuestra población. Por último, vamos a evaluar el área cognitiva. Creo que aquí es importantísimo que entendamos cómo es la persona está viviendo su crisis, cómo la está introyectando, cómo le está dando sentido y algo muy importante, cómo se está informando de la crisis que está viviendo actualmente. Es decir, las fuentes de información que están teniendo ayudan o no a tener información adecuada y están ayudando a que nuestro paciente se adapte, o más bien están ayudando a distorsionar la realidad y a partir de ello está provocando que la situación de adaptación sea más complicada. Lo que vamos a buscar en cuestión de nuestro usuario es cómo elabora su propia realidad de la crisis a partir de las informaciones que está recibiendo, y vamos a poner atención a los tengo que, a los debo de, a las distorsiones cognitivas que se asocien con el evento y que pudiesen hacer que las consecuencias emocionales o conductuales o cognitivas pudieran estar exacerbadas. Las principales distorsiones que vamos a encontrar que pudieran ser contradictorias o que no pudiesen ayudar son, por supuesto, la catastrofización y la sobregeneralización. Vamos a buscar también los flashbacks o las imágenes que vienen de manera, que aparecen de manera súbita y que se relacionan con la crisis, y algo importante, la dificultad para mantener la concentración. Sería uno de los síntomas o manifestaciones en esta área que sería importante tener en cuenta. Ahora bien, hablábamos
que buscamos es ayudar a nuestros usuarios, ayudar a nuestros pacientes a poder restablecer el funcionamiento después de que ha aparecido la crisis. Y aquí nos vamos a encontrar con dos perfiles interesantes que tenemos que analizar para poder promover el afrontamiento positivo. Uno es este perfil que nos lleva a minimizar la existencia del riesgo, es decir, a chiquito el asunto de que el riesgo existe. Y la otra, por supuesto, lo que nos pudiese llevar a exagerar el riesgo que estamos viviendo y, por supuesto, a exacerbar las consecuencias de ello. ¿Cómo podríamos identificarlos? Bueno, en la minimización del riesgo, la población se va a comportar como si la vida cotidiana siguiera igual, haciendo su vida normal, haciendo reuniones familiares para este confinamiento que estamos viviendo y, en algún sentido, negando la existencia del virus por cuestiones económicas, gubernamentales, etcétera. Y algo muy, muy importante es, que a mí me parece, que las poblaciones rurales están viviendo mucho esta parte de minimizar los riesgos, pues no tienen nosocomios o hospitales de gran envergadura en donde puedan ver el impacto en salud y en cuestión sanitaria de esta pandemia a la que nos estamos enfrentando. Y por supuesto, en el otro extremo tenemos a las personas que tienden a catastrofizar o que tienden a maximizar la sensación o la percepción del riesgo. Son personas que tienen una preocupación excesiva por el propio estado de salud, que probablemente están escuchando mucha información acerca de la pandemia y muy probablemente no sea de fuentes que sean avaladas por el gobierno, que estén autorizadas para dar la información, y que al menor síntoma de alguna señal corporal que pudiese parecerse a lo que es en este caso la presencia del coronavirus, casi inequívocamente creen que tienen la infección y comienzan a actuar como si estuvieran en la peor parte de esta pandemia, como si prácticamente fueran de la población afectada que va a morir. Y por último, entonces, llegando hasta aquí, ¿cuáles son las recomendaciones que podríamos dar en este sentido para fomentar la estrategia de afrontamiento positivo? Número uno, vamos a seguir las medidas de prevención epidemiológica que nos ha dado la Secretaría de Salud. Ya las conocemos, es lavarnos las manos con agua y jabón de manera frecuente, con gel al 70% de manera frecuente durante el día, el estornudo, la tos de etiqueta, distanciamiento social, etc. Todas estas medidas que nos ha dado la Secretaría de Salud vamos a tratar de seguirlas al pie de la letra y con frecuencia. También debemos mantener un patrón adecuado de sueño, que debe ser entre 7 y 9 horas, y debemos procurar que este patrón de sueño tenga una hora de inicio todos los días, prácticamente a la misma hora. Esto nos va a ayudar mucho a mantener el sistema inmunitario en equilibrio. Buscar una dieta balanceada y mantener contacto social con familiares y amigos en la medida de lo posible y exclusivamente si se pudiera, por el uso de tecnología. Si no es necesario estar haciendo visitas, entonces no las hagamos. Si no es necesario salir, por favor no salgamos, porque es fundamental para poder salir avante de esta crisis. Realizar actividades en casa que en algún pasado hayan resultado placenteras y también hacer actividades que favorezcan la relajación, la lectura, la pintura, el dibujo, etcétera, que por cuestiones de trabajo a lo mejor no hemos podido realizar, pero que ahora podemos iniciar. También sería pertinente que pudiéramos iniciar con una rutina de ejercicio cotidiana que también va a fortalecer nuestro sistema inmunitario, y si sintiéramos que aún así nos sentimos rebasados, estamos viendo que creemos que somos rebasados por las consecuencias psicoemocionales o psicosociales provenientes de esta pandemia, pues entonces podríamos recurrir a buscar apoyo profesional en este caso. Gente o profesionales que están preparados para darnos auxilio vía telefónica, vía online, y poder apoyarnos para poder encontrar nuestra readaptación ante esta nueva crisis. Por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo y espero que este material sea de ayuda. Hasta la próxima.